¿Se accede al poder por los medios legítimos, por los procedimientos previstos constitucionalmente para acceder al poder, o se accede al poder de manera ilegítima, por la fuerza, teniendo después lo que se denominan gobiernos de facto? Esa es una situación. La legitimidad de origen tiene que ver también con lo que vimos como faja gonal, cómo se llega al poder. Ahora bien, y el ejercicio del poder se refiere al modo en que se ejerce, porque se puede obtener de manera legítima y después romper el pacto que se hizo con quien lo eligió, que es el pueblo, y ejercer el poder de manera ilegítima. Entonces ya hablamos de un ejercicio ilegítimo del poder. La legitimidad de ejercicio se refiere al modo de ejercer el poder y se obtiene siempre por la gestión gubernativa. Si la gestión gubernativa está enderezada a cumplir con los fines, entonces estamos hablando de una legitimidad de ejercicio. ¿Sí? Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Porque me fui y nadie me paró. Buen día, profe. Buen día. ¿Quién habla? Porque no me sale acá. Ah, Dayana. Sí, esta última parte, ¿podría repetir, por favor, lo de la legitimidad? Sí, cómo no. Decía que hay legitimidad implica saber cómo se accede al poder. Se accede al poder de manera legítima, y hablamos de una legitimidad de origen, si se accede acorde a los mecanismos previstos constitucionalmente o previstos en las normas para acceder a ese poder. Entonces, si se accede, yo quiero, por eso les decía que se relaciona con la faja gonal, si yo quiero presentarme como candidato a algo, entonces me inscribo en un partido político o fundo un partido político, me presento a elecciones. Bueno, nosotros ahora tenemos primero las PASO. En las PASO saco el porcentaje, creo que era 1,3, 1, ¿cuánto era? Las chicas deben saber más que yo eso. Orte, en las PASO, ¿cuánto se necesita para poder quedar? Uy, las maté a las dos, me parece. Bueno, no importa. Ya vamos a ver en las PASO, no me acuerdo si era 1, ¿cuánto? ¿3? Bueno, sigo. ¿Ustedes me escuchan? 1,5, Karin, 1,5. Gracias, Hortensia, gracias, mi amor. Entonces, si se accede al 1,5%, después voy a las elecciones y gano las elecciones, accedí al poder de manera legítima, porque se utilizaron todos los mecanismos necesarios para que yo acceda al poder. Ahora bien, si yo tengo muchas armas, me hago un grupo de personas que me siga y accedo al poder por la fuerza, entonces ya no es una manera legítima, ya es una manera ilegítima. Entonces puede haber un origen legítimo o un origen ilegítimo. Una vez que accedí al poder legítimamente, el ejercicio también requiere que sea acorde a las normas y acorde a la Constitución. ¿Cuándo es acorde a las normas o a la Constitución? Cuando yo cumplo con los fines del Estado. No con fines particulares o propios, sino con los fines del Estado. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sigo? Me voy a poner un 10 hoy, qué felicidad. Si todos me entienden. Bueno, sigo entonces. Sí, y no están durmiendo, porque capaz no me contestan porque se durmieron con esto. Bueno, sigo. Formas de Estado. La forma de Estado responde a cómo se manda porque habla de cómo se distribuye el poder en el territorio. Entonces, tenemos diferentes formas de distribuir el poder. La confederación, que verán la bandera de Estados Unidos porque es un ejemplo de Estado confederado donde existen, pues se llaman Estados Unidos, porque son estados soberanos que solamente tienen una unión basado en un pacto donde el gobierno nacional refiere a cuestiones de representación exterior y para poder mantener un cierto orden y paz interior, o sea, políticas comunes en relación a todo el Estado. Pero cada uno de esos estados independientes. Por eso ustedes verán en muchísimas
noticias, y también se ve mucho plasmado en las películas, que en un estado, por ejemplo, está permitido el aborto, en otro no, en un estado está permitido el matrimonio igualitario, en otro no, en un estado está permitido, bueno, en ese caso no sería permitido, en un estado está establecida la pena de muerte, en otro no, ¿sí? Porque son estados soberanos. No pasa lo mismo en nuestro estado federal, donde tenemos estados provinciales, autónomos, que reconocen un poder superior en el Estado nacional, que sería el titular de la soberanía. Y por último, tenemos la situación que se da en Uruguay, también en Paraguay, donde hay un Estado unitario. ¿Qué implica un Estado unitario y un solo poder central que justamente concentra todo el poder? Y existen lo que se llaman departamentos o descentralizaciones, que nosotros lo conoceríamos, o sería lo más aproximado a lo que nosotros conocemos como municipios, ¿sí? Los departamentos. Entonces, son tres formas de distribuir el poder bien marcadas, donde acá todos los estados son soberanos, donde acá las provincias son autónomas. Acá, es que agarro otra cosa, bueno, no importa. Acá, donde las provincias son autónomas y el Estado nacional es el soberano, y esta situación de Uruguay, donde el Estado centraliza el poder, inclusive en Uruguay hay una sola universidad nacional, por ejemplo, no es como acá, es bastante distinto, ¿sí? Son formas de ordenar y distribuir el poder. Bueno, vamos a las formas de gobierno, que obedece a la última pregunta, que es quién ejerce el poder. Se refiere a la distribución de las actividades, pero por los órganos que realizan esa actividad. Ustedes van a ver, espérenme un ratito, acá. Ustedes van a ver que hay muchas clasificaciones de las formas de gobierno. Nosotros tomamos, para no llenarlos, digamos, de clasificaciones, vamos a ver estas básicamente. La clasificación, esta es la más clásica de todas, que clasifica en monarquía, oligarquía y isonomía. La monarquía es el gobierno de uno, la oligarquía es el gobierno de algunos, y la isonomía es el gobierno de pocos, pero iguales. Iso significa justamente iguales, ¿sí? Entonces, es un criterio cuantitativo que se basa en el número de gobernantes. Luego viene la clasificación de Platón, que es tripartita, tiene que ver en realidad también con una clasificación cuantitativa, pero se le agrega también una cualitativa, que tiene que ver con la excelencia. Él dice que el gobierno de uno es la monarquía, el gobierno de pocos es de la aristocracia y el gobierno de muchos es de la democracia, pero Platón hablaba de la virtud. Tiene que ver con no cualquiera puede ejercer ese poder. Para poder llegar a ser monarca o estar en la aristocracia o en la democracia hay que tener ciertas cualidades. Entonces, si bien habla de uno, de pocos o de muchos, también habla de una forma justa por excelencia de una polis ideal. Aristóteles, el siglo III a.C., bueno, introdujo el criterio de clasificación bifacético. ¿Por qué es bifacético? Porque combina los aspectos cuantitativos y cualitativos. Y él distingue las formas puras de las formas impuras. Las formas puras es cuando el gobernante cumple con lo que decíamos hoy de legitimidad de origen. ¿Qué quiere decir legitimidad de origen? ¿Se acuerdan? Acceden al poder de manera legítima, acorde a las normas, y en beneficio, y después ejerce el poder en beneficio general. Entonces, las formas puras se dividen en monarquía, aristocracia y democracia. Y la impura, la degeneración, cuando hay una degeneración del poder. ¿Por qué se llama degeneración del poder? Porque fíjense que la monarquía, si el monarca gobierna para el pueblo, entonces gobierna en beneficio general. Cuando se degenera y en vez de gobernar en beneficio general, gobierna en beneficio personal, entonces hablamos de tiranía. Cuando el gobierno es de algunos pocos y gobiernan en beneficio de todos, se llama aristocracia, pero si gobiernan en beneficio de ese grupo solamente, se llama oligarquía.
Puede suceder cuando hay el gobierno de algún grupo de poder, ¿sí? Específico, un grupo económico. Entonces, gobierna un grupo, pero para ese grupo. Y la democracia, que es el gobierno del pueblo, que actualmente el pueblo gobierna a través de sus representantes. Si esos representantes los hacen en beneficio general, hablamos de democracia, pero si es en provecho personal, hablamos de demagogia. Bueno, Montesquieu, que lo vamos a ver, para nosotros es realmente básico, porque de Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, el nombre de Montesquieu es tan largo, el nombre varón de no sé cuántos, bueno, es larguísimo, lo pueden googlear. En la obra El espíritu de las leyes, él habla de dos criterios, ¿sí? Entonces, habla del gobierno de uno, pero con honor, entonces habla de monarquía. El gobierno de uno, pero con temor, habla de despotismo. El gobierno de un pequeño grupo, pero con moderación, habla de aristocracia, y el gobierno de asamblea de ciudadanos con virtud habla de república democrática. Esta es la clasificación Montesquieu, el que nos da lo que vamos a conocer nosotros básicamente como la división de poderes. Él dice que todo aquel que tiene poder tiende a abusar de ese poder, entonces es necesario crear un sistema de frenos y contrapesos, y surge lo que vamos a ver en la unidad 3 como control entre los poderes, interdependencia, y la división básicamente de poder legislativo, ejecutivo y judicial nace de este hombre. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Seguimos? Profe, yo tengo una duda. Sí, dale. Ya que estamos hablando de Montesquieu, yo lo leí, hablaba sobre la legitimidad del poder y él proponía como una clase de sorteo, ¿puede ser? Sí, puede ser. Estoy contestando un coso de, perdóname, de vuelta. Leíste Montesquieu y explicaba, espera que voy a salir de acá si te veo. Sí, no estoy con mi cuenta, eso también le iba a decir. Él lo que proponía es como una clase de sorteo, en vez de que sea una democracia. Quería saber si eso también entra como una forma natural de legitimidad. La forma de legitimidad, sí, ahora, hasta como Francisco, por eso no te estoy ubicando. Por eso. La legitimidad, chicos, está muy buena tu pregunta, porque la legitimidad tiene que ver, depende cómo en el Estado se institucionalizó que es legítimo acceder al poder. No en todos los estados se accede al poder de la misma manera. Lo importante es si se accede al poder de una manera acorde a lo que esa sociedad determinó que tiene que hacerse, entonces estamos hablando de maneras legítimas. Cada sociedad tiene la elección, inclusive las formas de votación, inclusive, bueno, lo van a ver en la unidad 5 cuando veamos sistemas de elección. Lo importante para determinar si hay legitimidad o no es si la forma de acceder fue acorde a lo que la sociedad determinó y eligió para poder acceder. Punto. Sea sorteo, sea voto popular, sea como teníamos antes nosotros no elegíamos presidente de manera directa, se elegía a una junta y la junta elegía al presidente. Yo digo se elegía, yo en ese momento era chiquita, no elegía nada, pero era un voto indirecto, ¿sí? Entonces, lo importante es si ese gobernante llegó por un medio legítimo o no. Y otra cosa que no les dije hoy es que se puede llegar de un medio ilegítimo al poder y sin embargo después tener una legitimidad de ejercicio. Puede pasar. Históricamente ha pasado. No me meto en determinados temas para no crear situaciones políticamente álgidas, pero a los que le gustan, como por ejemplo vos, que evidentemente que estás leyendo, si buscan, van a encontrar que hay muchos casos en la historia de acceso ilegítimo al poder que se transforma luego en una legitimidad de ejercicio, ¿sí? Bien, muchas gracias, profe. La legitimidad, gracias a ustedes que participan, porque o si no esto es un bodrio para ustedes. La legitimidad tiene que ver con el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si en un Estado se accede al poder por la fuerza,
evidentemente que el derecho no va a existir. En el Estado del Derecho, en el Estado de Derecho, lo que importa es que toda la actividad de los ocupantes de cargos del gobierno, la actividad previa a llegar al gobierno, la actividad posterior, toda la actividad de los ocupantes siempre esté supeditada. Por eso ustedes van a ver que está esta línea acá, siempre tiene que estar por debajo de lo que es el régimen legítimo que existe en un Estado. Por eso les digo que tiene que ver también con la legitimidad. La expresión Estado de Derecho, bueno, se utilizó por primera vez en el siglo XIX y se caracteriza porque la actividad de los ocupantes de los órganos del gobierno se encuentran subordinadas a las normas jurídicas. Por eso decimos que el derecho es un elemento esencial del Estado. El Estado de Derecho nos lleva al último punto de esta unidad y sobre lo que ustedes van a trabajar en los trabajos prácticos, que tiene que ver con el constitucionalismo. Porque cómo se institucionaliza ese Estado de Derecho, cómo lo hacemos palpable en nuestro caso, en una constitución escrita, ¿no es cierto? Hay estados que no tienen constitución escrita, pero tienen un derecho consuetudinario que se llama. Entonces, el Estado de Derecho constituye el objetivo concreto del movimiento histórico-político conocido con el nombre de constitucionalismo. Sus principales características son la finalidad personalista, porque lo que más cuidan es proteger la dignidad de la persona humana como supremo valor terrenal, y establece este movimiento constitucionalista, algo que en todas las mesas de examen, les digo por si hay algún alumno que está acá y va a rendir libre, ningún alumno sabe explicar esto. La pregunta del millón es, ¿qué diferencia hay entre el poder constituyente y el poder constituido? Y no la saben explicar. El movimiento constitucionalista hace esta distinción básica entre lo que es el poder constituyente y el poder constituido. ¿Por qué? Porque, esperen un ratito, no sigue. Porque el poder constituyente es el que va a dar origen, chicos, salgo porque me están pidiendo admisión y me suena. Bueno, ahí está. ¿Ven? ¿Se ve? ¿El power? Sí, Entonces, hay una distinción, les decía, el poder constituyente es el que va a dar origen a la Constitución. Cuando el poder constituyente da origen a la Constitución y crea la Constitución, determina, institucionaliza, crea los poderes constituidos. ¿Cuáles son los poderes constituidos? Justamente el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Sí? Estos son los poderes constituidos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ahora, el poder constituyente es aquel poder que va a dar nacimiento a la Constitución, vamos a tener un poder constituyente originario, o el poder que va a reformar la Constitución y vamos a tener un poder constituyente derivado. Entonces, marca una división orgánica y funcional entre los poderes constituidos. Estas son las características, decíamos. La primera característica, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, sigo. La primera característica es la finalidad personalista que tiene la dignidad de la persona humana como fin supremo, ¿sí? Es lo que básicamente intenta proteger el constitucionalismo. La distinción entre poder constituyente y poder constituido, esto nos da una división orgánica y funcional entre los poderes constituidos, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Nos van a escuchar a los profesores incansablemente decir el poder es uno solo, porque el poder es soberano. ¿Sí? Disculpe, se me colgó el Meet y no sé, me quedé en la parte que estaba hablando sobre el poder constituyente. ¿En la filmina anterior? Sí. ¿Será que puede volver atrás, por favor? ¿Acá? Sí. Dale. Estaba diciendo que las características principales de este movimiento histórico del constitucionalismo es que tiene una finalidad personalista, donde la dignidad de la persona humana es lo básico que intenta proteger,
sobre todo ahora vamos a ver en la evolución que tiene el constitucionalismo, en lo que es el origen del constitucionalismo, establece una distinción entre lo que es poder constituyente y poder constituido, determinando a las claras la función diferente que tiene el poder constituyente, sobre todo que es el encargado de crear o reformar la Constitución, y los poderes constituidos, que son los establecidos en la Constitución y sobre los que establece justamente una división orgánica y funcional, que es lo que les iba a decir, que nos iban a escuchar a los profes incansablemente decir: el poder es uno solo, el poder no se divide, el poder pertenece al pueblo como soberano, que lo delegan los representantes, lo que existe es una división de funciones. Hay una función ejecutiva, una función legislativa y una función judicial. Hay una independencia del Poder Judicial. Este poder es el único, esto escúchenlo ahora y grábenselo bien, este poder es el único poder no político, es un poder jurisdiccional. Los órganos políticos del Estado son el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial es absolutamente distinto. Hay una independencia absoluta, por eso el Poder Judicial, bueno, ahora con la reforma además está de moda, pero no vamos a entrar en esos temas, porque si no, no vamos a terminar la clase. El Poder Judicial es un poder que tiene independencia y que su función principal es resolver conflictos con fuerza de verdad legal a través del dictado de sentencias y ejercer el control de constitucionalidad, que lo vamos a ver ahora en la unidad 2. Ahora no, el lunes. Control de la actividad de los órganos estatales es otra característica que plasma el constitucionalismo, ¿sí? El control de la actividad de los órganos estatales en nuestro país lo vamos a ver nosotros en la unidad 14, por eso les pedí la LAF, que es la Ley de Administración Financiera. Los órganos principales son la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, pero ahora vamos a ver, hay muchos órganos de control. La legalidad administrativa, todo lo que hace la administración pública, toda su competencia está basada en la ley, no hay competencia que no tenga una fuente legal. Y la institucionalización de la oposición, que significa que la oposición tiene ciertos derechos dentro de lo que es la conformación del Poder Judicial. Ya lo vamos a ver a esto en la unidad 7, ¿sí? La importancia que tiene la oposición en el ejercicio, digamos, de lo que es la actividad política del Estado. Bueno. Profe. Señor. Tengo una duda. Todo esto que estuviste diciendo es exclusivo del poder constitucional. Es exclusivo del movimiento constitucionalista. Y el poder constituyente no tiene esto, sería. El poder constituyente no lo vimos todavía, es a lo que quiero llegar. Ah, ok. Pero, es importante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros, como Estado, sí elegimos este movimiento constitucionalista y nos hemos hecho eco del movimiento constitucionalista. Entonces, sí, ese movimiento constitucionalista que marca esas características, ustedes esas características las van a ver en nuestra forma de gobierno. Nuestra forma es representativa, republicana y federal. Ya al decir representativa, republicana, vas a ver que todas las características que tienen que ver con la representación política y la república tienen que ver con las mismas características que plasma el movimiento constitucionalista. Y por eso también vas a ver que nosotros tenemos esta distinción en nuestro derecho, porque tenemos una rigidez constitucional. Nuestra Constitución no la reforma el Poder Legislativo, no la reforma cualquier órgano. A nuestra Constitución la tiene que reformar un Poder Constituyente derivado, que es un órgano ad hoc, elegido especialmente para eso, diferente de los órganos constituidos. Entonces, sí tiene mucho que ver. Estas características del constitucionalismo se van a plasmar en todo nuestro sistema. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien.
Fait, Vidal Campos, Justo López dan diferentes conceptos acerca de lo que es el constitucionalismo. Fait habla de que es un proceso de institucionalización del poder mediante una constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno. Fíjense que si ustedes hacen un análisis de, no se marca así, si ustedes hacen un análisis de esta definición, de este concepto, van a ver todo el contenido que estuvimos viendo desde el principio, ¿sí? Porque justamente, como decíamos al principio, la ciencia política es el fundamento para poder llegar en esa conjunción que hace con el constitucionalismo a lo que luego se va a conocer como Constitución y que nosotros lo vamos a estudiar completamente de la unidad 2 a la 8. Bueno, Vidal Campos habla de que es el movimiento moderno que asigna a la Constitución como contenido indispensable la tutela de la libertad, y Justo López dice que es un movimiento histórico, político, de carácter doctrinario, que en razón de sus principios y finalidades postula que el Estado debe ser un Estado de derecho. Claro que el constitucionalismo sostiene que el Estado debe ser un Estado de derecho, o si no, no hablaríamos de constitucionalismo. La evolución la voy a pasar rápido, ¿por qué? Porque la van a ver con las chicas, ¿sí? Ahora en el trabajo práctico. Sí tienen que saber que hay un origen, que ese origen se da en la Baja Edad Media, ¿sí? Renacimiento, comienza con lo que es la aparición de la unificación nacional europea, que se va a dar o se va a completar, como lo decíamos hoy, con el nacimiento en la Edad Moderna de la monarquía. El surgimiento del constitucionalismo se da básicamente durante la época de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, donde se plasman las primeras constituciones, constituciones como las conocemos hoy, porque constitución, no nos vamos a ir al origen de eso porque es otro tema, pero como las conocemos hoy, constituciones escritas, ¿sí? Son la norteamericana y la francesa. Acuérdense que el lema de la Revolución Francesa, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué plasma el constitucionalismo clásico? Los derechos individuales, ¿sí? Lo que reconoce, porque venían de una época de un despotismo, de un abuso de los monarcas hacia las libertades individuales, entonces lo que esas constituciones nacen o surgen para hacer es para garantizar las libertades individuales. Luego viene un auge. Hacemos retomás esto después un poquito, ¿no es cierto? Así yo voy más rápido por la hora. Sí, avanza, no te preocupes. Sí, lo retomamos una parte yo, otra parte Hortensia, yo de nuevo, así que tranquila, volvemos a la diapositiva si te parece. Dale. Bueno, ¿Sí? el auge que lo van a ver ahora con las chicas entonces, que habla del constitucionalismo social, nacen los derechos sociales y económicos, no solamente son sociales, sino también económicos, bueno, ahora lo van a explicar bien. Después hay una crisis porque viene toda la época de la Segunda Guerra Mundial, de los gobiernos totalitarios, imagínense, Franco en España, Hitler, Alemania, Mussolini, Italia, y el proceso de organización nacional que vivimos nosotros. Luego de esta época oscura y de esta crisis resurge y ya no solamente se van a tener en cuenta los derechos y libertades individuales y sociales, sino que se va a tener en cuenta cómo garantizar esos derechos. Y otras cosas más que después, para no detenerme en esto, las chicas lo van a explicar, para llegar a este último punto que es el poder constituyente, que es lo que me preguntaba hoy. No pude ver el nombre porque con las filminas veo las filminas nomás. El poder constituyente es la facultad soberana del pueblo a darse su ordenamiento jurídico político fundamental. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico político fundamental? La Constitución. Cuando se va a dar por primera vez, cuando el pueblo va a darse por primera vez ese ordenamiento jurídico, hablamos de un poder originario en nuestro país, 1853, la Constitución nació el 1 de mayo de 1853, aunque surgió un proceso que lo van a ver también la próxima clase, donde llamamos Constitución del 53-60, porque Estados Unidos, Dios mío, porque Buenos Aires se enojó, se fue, ya lo vamos a ver bien en la unidad 2, siempre es una cuestión económica la que prima, una cuestión de aduanas y demás.
y de poder, económica y de poder, ¿no es cierto? Y en el 60 queda incorporada a Buenos Aires, entonces llamamos Constitución del 53-60, donde se da este poder constituyente originario. Luego, una vez dado el poder constituyente originario para revisar, para reformar esa Constitución, también, como les decía hoy, se da a través de un poder constituyente que se llama derivado. Bueno, acá están las definiciones y acá están las clases. El poder constituyente originario, entonces decíamos, es el poder que ejerce el pueblo en la etapa fundacional del Estado. Es el que va a dar nacimiento a la Constitución. Bueno, en nuestro país tuvimos una etapa fundacional muy bélica, que llega a 1853 después de diversos pactos entre las provincias, que lo vamos a ver en la clase siguiente como antecedentes constitucionales. Y el poder constituyente derivado es el que ejerce también el pueblo, pero ya no en la etapa fundacional, sino para reformar la Constitución. El poder constituyente originario en principio se dice que es ilimitado, pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque tienen límites axiológicos. ¿Qué son axiológicos? Límites que tienen que ver con los valores que existen en un país, con principios que existen en un país. Por ejemplo, ustedes se acordarán del colegio secundario, la pelea entre unitarios y federales, donde no podríamos imaginar hoy un país unitario nosotros. Ya el país que se fundó en ese momento debía respetar ese federalismo que plasmaban, que ya las provincias lo venían bregando y luchando por eso. Entonces, hay un límite histórico, hay un límite institucional, axiológico, y básicamente hay un límite en los pactos preexistentes, porque todos los pactos que existieron antes de la Constitución del 53, específicamente el pacto de 1831, el pacto federal y el acuerdo de San Nicolás en 1852, no podían ser desconocidos, porque si no, no se hubiese dado una constitución legítima, ¿sí? Y el poder constituyente derivado tiene límite, además del límite axiológico, este que veníamos hablando, y esto lo vamos a ver también en la unidad 2 cuando veamos los contenidos pétreos planteados por Vidal Campos, donde se dice que la Constitución establece que se puede reformar en un todo o en parte, pero hay determinadas cuestiones que se entiende que no pueden reformarse, que se llaman contenidos pétreos, planteado esto por Vidal Campos. Bueno, existe un límite formal porque se tienen que respetar los procedimientos ya previstos en la Constitución para su reforma, artículo 30, un límite material porque se refiere a esto que les decía hoy, la prohibición de modificar determinados contenidos pétreos y el derecho vigente. Además, cuando veamos el procedimiento de reforma, la ley que dicta la necesidad de la reforma establece sobre qué puntos hay que reformar la Constitución. La Convención Constituyente Reformadora no puede salirse de esos puntos. Y por último, un límite temporal que puede no existir si es que en la ley de necesidad de reforma se establece un plazo para que la Convención realice la reforma o no. Bueno, y la titularidad, creo que ya incansablemente lo hemos dicho, siempre es el pueblo que delega el ejercicio del poder constituyente en los llamados en los llamados convencionales constituyentes. Bueno, hasta acá la unidad 1, chicas, les he sacado tiempo. Vuelvo a decir que voy a admitir solamente hasta las 7:40. Los quiero escuchar un ratito nomás para saber si me entendieron. Yo tengo que ir corrigiendo la forma en que doy clase, porque imagínense, si bien en todo el primer cuatrimestre di clases en Pinedo, pero los chicos de Pinedo eran 12, entonces es otro tipo de situación, digamos, que se puede implementar. Hay 223 personas en este momento, entonces es un poco mucho, digamos. Quisiera saber, digamos, si entendieron, si no entendieron, si faltó, fue muy rápido, lo que ustedes, porque si ustedes no me informan, ustedes serían mi Wilson en este momento. Si ustedes no me informan, si ustedes no me dan el feedback, es difícil de este lado. Bueno, Luciana me dice que sí, que se entendió.
el ritmo, el... Sí, Ay, profe, bueno, eso que están viendo es la asistencia a ustedes, les cuento, para que profe, sepan que no les mentí. yo le quería hacer una pregunta antes sobre el constitucionalismo. El constitucionalismo entonces es la escuela en que se fundamenta el Estado de Derecho, no es una característica del Estado, o es Sí, una pero característica de nuestro Estado. no, vos sabés que está perfecto lo que decís. Lo único, la única corrección que te haría es que no es una escuela, es un movimiento histórico. Es más que una escuela nomás. Es un movimiento que se dio a través de años y de luchas que no vemos nosotros acá con ustedes, digamos, porque el contenido es mucho. Imagínense que para los que estudiamos derecho constitucional, solamente es una materia entera. O sea, lo que nosotros estamos viendo en una unidad, y hay muchas cosas muy interesantes porque es como nació el Estado en el que vivimos. Pero sí es un movimiento y está muy bien como lo estás diciendo, está perfecto. Lo único que te corrijo es que no es una escuela, que es un movimiento histórico. Buen día, Perfecto. Buen día. profe, le quería consultar. Cuando nosotros hablamos de cómo surge el Estado y de su naturaleza, luego hablamos de la personalidad del Estado. Y ahí se refiere a que está relacionado a esa naturaleza, pero en la personalidad hablamos de la actividad que el poder realiza, la actividad del poder del Estado, ¿no? Entonces, como que no me está quedando claro qué tiene que ver la naturaleza en su personalidad. ¿Se entiende mi consulta? Se entiende tu consulta. Si me ven haciendo caras raras es porque tengo muy mal el audio. Entonces por ahí hago así porque en el oído me suena muy fuerte. Aviso nomás porque es difícil la comunicación así. Van a decir, uy, estoy preguntando mal o no sé qué. No tiene que ver con lo que ustedes hablan, tiene que ver con que mi audio no anda bien. Te explico, la personalidad tiene que ver con la naturaleza, porque lo que hablamos es una naturaleza jurídica del Estado. Es decir, cómo el Estado se entiende que es el Estado. O sea, cómo entiendo yo que este Estado va a tener estas características, va a poder tomar decisiones, me va a poder imponer sanciones, me va a poder imponer obligaciones, a través de que entiendo que es una persona jurídica, que esa persona jurídica fue reconocida a través, en nuestro caso, de los pactos. Hortensia, ¿estoy compartiendo pantalla todavía? No. No, Karin, no se ve más. Entonces, la personalidad jurídica del Estado tiene relación con su naturaleza jurídica. ¿Me entendiste ahí? ¿O vuelvo a explicar? Sí, puede ser, profe, por favor. A ver. No me quedo. Chicas, ustedes si quieren intervenir para que no hay problema, métanle nomás. Vieron que como explica uno, no explica la otra. Así que vamos acá, mira. A ver si te lo puedo explicar mejor. Fíjate. En la naturaleza... ¿qué fíjate si vos no estás viendo lo que yo estoy haciendo? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Fíjate. En la naturaleza del Estado, acuérdense que es una naturaleza jurídica, ¿sí? Y nos pregunta, ¿el Estado cómo aparece? La teoría básicamente mecanicista, habla de que el Estado es una formación artificial y considera al Estado que es una formación de la voluntad humana, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo aparece el Estado? Aparece porque hay un grupo de personas que voluntariamente han decidido formar un Estado. Y ahí vamos. ¿Cómo formamos ese Estado? Lo formamos como un centro de imputación normativa, lo formamos como un sujeto que va a tener derechos, lo formamos como una persona jurídica que va a poder contraer derechos y obligaciones y va a tener responsabilidades. Ahí sí pudiste, si tuviera un pizarrón te lo explico más fácil. Ahí sí pudiste hacer la relación. Sí, profe. Ahí sí. Dale. Sí, dale. genial.
Profe, otra cuestión que están diciendo en los chats y que me pasó a mí también, a veces cuando cae el internet, nosotros tal vez nos conectamos al horario que es la clase y luego tenemos que volver a reingresar y si no se acepta la solicitud, o sea, quedaríamos fuera y por ahí eso sale de nuestro control. De eso es lo que estaban hablando los chicos en el chat y a mí también me pasó. Bárbaro, gracias por la aclaración porque no lo sabía. Bueno, bárbaro. Yo igual tengo la lista de los que están al principio y de los que están después, así que no se preocupen, ¿saben? Genial. ¿Alguna otra? Así pasa, che, cuando les quedan sin conexión. O sea, se salen de la reunión y los tengo que volver a admitir, ¿así sería? Ah, mira, Maxi acá me está diciendo así, tal cual. Bueno, vamos entonces, seguimos así, para la próxima clase nos organizamos igual, se entendió, no hay problema, no tienen cualquier cosa, me hacen saber. ¿Está? ¿Será que me puede poner, yo soy Mayra Núñez, entré con otra cuenta sin querer, yo estoy en su lista, presente, digamos. Ah, vos decís por el nombre que me va a aparecer como Francisco. Sí, las cuestiones administrativas, quédense tranquilos, termina la clase y las hablamos, no se preocupen. ¿Les parece que hagamos un pequeño descanso de 5 minutos? Son las 9:21. A las 9:30, ¿quieren? Sí, la redondeámosla. Bueno, dale, 9:30, empieza la clase, así las profes... Profe, por este mismo enlace sería. No se vayan, ¿Entendió? quédense conectados, Ok. no se vayan, súper, profe. apaguen micrófonos y cámaras nomás y quédense y yo igual, hasta las 9:30, me voy a hacer un café, chicos, esa es la verdad, porque ya... me voy a hacer un café y vuelvo, pero ya si quieren preguntar hasta las 9:30 que empezamos el práctico algo, yo me quedo. ¿Sí? Voy a hacerme un café y vuelvo. Súper, profe.
Bueno, chicos, yo volví. Si alguien necesita hacerme una pregunta hasta que empiecen las profes de práctico, estoy. Profe, le consulta, a mí no me quedó muy claro la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Porque Ah, perfecto. No, es importantísimo. A ver si podemos intentarlo. A ver. Vamos a intentar hacer algo. Si no sale, la bibliografía, no sé qué significa, dónde la podemos encontrar, no sé si significa, si la pueden googlear o cuál es la bibliografía. La bibliografía está en el programa de la materia. ¿Hay algún link? Ah, en el programa de la materia está la bibliografía, tienen que googlearla después. Nosotros si encontramos algún link, les prometemos que lo vamos a hacer. A ver si puedo, a ver acá, bolígrafo, a ver si me sale. Bueno, vamos a intentar porque estoy con un mouse que es un horror. Fíjate, esto así, ¿sí? Es el llamado poder constituyente. sí. ¿Qué es el poder constituyente? El que le va a dar origen a la Constitución. Ahí está, lo voy a poner así, origen. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Ese poder constituyente que le va a dar origen a la Constitución, vamos a hacerlo lo más concreto posible, va a crear un cuerpo de normas escritas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, profe. En ese cuerpo de normas escritas te vas a encontrar con dos partes. Una parte que va a tener que ver con los derechos de las personas, las garantías que tienen las personas y declaraciones que tienen que ver con cuestiones formales del Estado, forma de gobierno, culto al que hacen adopción del culto católico, etc. Y en la otra parte va a hablar de los poderes constituidos. Este poder constituyente va a dar nacimiento, origen a los poderes constituidos que van a ser tres. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos son los poderes constituidos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. No tienen nada que ver con este, que es un poder constituyente primero, anterior a estos, que le da nacimiento a esto. ¿Se entiende? Ah, ahora sí, profe. El poder constituido se desprende del poder constituyente, entonces. Ahí te dice la flecha, mira. Así es. No solamente les da nacimiento, les da atribuciones, les da competencia, porque estos tres órganos no pueden tener competencia si no se las da el poder constituyente. ¿Está? Súper, profe, gracias. Ah, buenísimo. Profe, Bueno. eso es como nos explicaban en civil cuando nos